Vamos a empezar con un capítulo que es la embriología ocular. Esta embriología ocular pues inicia desde el desarrollo humano con la fecundación. Esa fecundación se va a efectuar en el tercio externo de la trompa de falopio. Entonces aquí en este tercio externo de la trompa de falopio se va a formar una nueva célula que va a ser la unión del óvulo con el espermatozoide. Y en las siguientes horas va a haber diferentes divisiones celulares. Estas divisiones celulares pues van a ser desde las etapas de la formación del cigoto, después la formación de la mórula y también la formación de lo que viene siendo la blástula. Entonces la mórula se va a convertir en trofoblasto y más tarde se va a convertir en la placenta. Prácticamente en la tercera semana es cuando tenemos el esbozo de la formación del ojo y lo que viene siendo los anexos. En la etapa de primordialmente después de la blástula se va a efectuar un procedimiento de gastrulación. Esa gastrulación va a formar lo que viene siendo las capas germinativas del embrión, y esas capas germinativas del embrión van a ser, el primero que se va a formar va a ser el ectodermo, y le va a seguir el mesodermo y el endodermo. Entonces estas capas germinativas van a jugar un desarrollo importante en la formación del globo ocular, y las que van a participar de manera más significativa, pues viene siendo el sistema nervioso, el ectodermo. Y va a ser también lo que viene siendo el mesodermo. El que no participa en la formación del globo y de los anexos es el endodermo. El ectodermo, pues, se va a dividir en tres partes, y de aquí va a ser el origen de la mayor parte de las estructuras del globo. El mesodermo pues va a formar lo que viene siendo la porción ósea, en este caso la órbita del humano, que viene siendo los músculos escapulares. La primera manifestación del desarrollo del ojo ocurre a los 22 días y se van a formar dos surcos profundos a cada lado del cerebro anterior. Eso va a originar unas evaginaciones que van a ser lo que son las vesículas ópticas, que también en un momento dado, adyacente a esto, se va a formar lo que es la cúpula del cristalino. Entonces, en primer lugar, vamos a tener la formación del tubo neural, que se va a ir cerrando, este tubo neural, en donde va a estar las tres partes principales del ectodermo. Entonces se va a cerrar este tubo neural, formándose lo que viene siendo las vesículas ópticas y lo que viene siendo la cúpula, que va a ser el origen de lo que es el cristalino y lo que viene siendo primordialmente el polo posterior. Otras estructuras que también se van a desarrollar a partir del ectodermo, pues sería las 10 capas de la retina junto con su epitelio pigmentario. Entonces, aquí sería ¿cómo sería esa formación? En la tercera semana se va a originar este periodo de embriogénesis. Y ese periodo de embriogénesis también tiene un periodo de organogénesis.
en donde se van a desarrollar los órganos y los tejidos especializados de estas estructuras del globo ocular y de los anexos. Hacia la 8ª semana va a terminar la génesis del esbozo ocular y que va a seguir madurándose hasta el 9º mes de embarazo. Y que cuando a veces falla ese desarrollo, podemos tener diferentes defectos congénitos que en ocasiones son no difíciles de diagnosticar, sino que se pueden poner en evidencia muchas veces al hacer la exploración macroscópica. Entonces aquí vamos a tener el desarrollo de la cúpula óptica y lo que viene siendo el cristalino, que por lo regular sería de manifiesto después de esta 3ª o 4ª semana. Entonces, al cerrarse ese tubo neural, pues se van a formar estas vesículas ópticas y que en un momento dado, pues van a desarrollar diferentes estructuras. Esto sería lo que es las diferentes, diferentes elementos o las capas germinativas o las capas fundamentales que van a formar las diferentes estructuras del ojo y los anexos. Va a ser el ectodermo. Este lo vamos a dividir en un ectodermo de revestimiento, el neuroectodermo, la cresta neural y el mesodermo. Ya habíamos mencionado antes que la única capa germinativa que no va a participar en el desarrollo del globo ocular y los anexos sería el endodermo. En el caso del neuroectodermo, pues va a desarrollar las 10 capas de la retina. Va a desarrollar lo que viene siendo una parte de lo que es el tracto uveal. Va a desarrollar el nervio óptico en sus cuatro porciones. El ectodermo de revestimiento, pues va a formar buena parte de la superficie del globo ocular y también una buena parte de lo que viene siendo los anexos. En el caso de lo que viene siendo la superficie y el segmento anterior, pues va a formar el epitelio, el cristalino, el epitelio de la córnea y de la conjuntiva, las glándulas lagrimales accesorias, va a formar lo que viene siendo la epidermis de lo que es la piel de los párpados, va a formar lo que viene siendo las diferentes glándulas, tanto sebáceas como sudoríparas, va a formar las glándulas sebáceas que van a estar en el espesor del tarso, que serían las glándulas de meimomio, glándulas T6 modificadas y las glándulas sudoríparas, que serían las de Moore. Va a formar también lo que es el epitelio de lo que es del aparato lagrimal. En el caso de la cresta neural, pues va a formar unas células que se van a encontrar en el estroma corneal y que van a ser los queratocitos. Estos queratocitos son células muy importantes y que van a participar de manera fundamental en lo que viene siendo la transparencia de la córnea, al igual que el endotelio corneal, que va a ser la capa más profunda de la córnea y que va a estar en contacto con lo que viene siendo primordialmente el humor acuoso, que va a estar en lo que viene siendo la cámara anterior. Va a formar también una parte de lo que viene siendo el tracto uveal, primordialmente a nivel del iris. Va a formar también buena parte de los tejidos de la órbita, la grasa orbitaria, en ocasiones músculos estroculares, va a formar el músculo ciliar, que va a ser un músculo que va a estar a nivel del cuerpo ciliar, va a formar lo que viene siendo las células que van a estar en los vasos arteriovenosos de la retina, va a formar también lo que viene siendo los nervios, que van a dar sensibilidad a buena parte de las estructuras que van a estar a nivel
de la órbita y a nivel primordialmente del ojo. Van a formar también los fibroblastos que en ocasiones van a participar de manera muy importante en diversos procesos inflamatorios, ya sea del globo ocular o a veces lo que viene siendo el tejido orbitario. Va a formar lo que viene siendo el nervio trigémino, que va a ser un nervio sensitivo y que va a estar formado primordialmente por el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular, que va a dar toda la sensibilidad a lo que es el globo ocular y a los anexos y toda la cara y lo que viene siendo el cuero cabelludo. En el caso del mesodermo, pues va a formar lo que es el músculo estriado y todas las células endoteliales. Entonces, estas serían las capas germinativas que van a dar el origen a estas estructuras oculares y lo que vienen siendo los anexos. A veces también cuando nosotros en ese desarrollo embrionario o en el desarrollo de la organogénesis pueden ocurrir alteraciones y ahí se pueden presentar diversas anomalías o patologías congénitas. Ahí en el temario vienen algunos de estos defectos congénitos. Dentro de estos defectos congénitos se menciona mucho el término de coloboma. El término de coloboma se describe como una condición en el que el ojo y sus anexos hay una falta parcial del tejido normal que puede ocurrir en el ojo o en alguno de los anexos al momento de su desarrollo. Entonces, dependiendo de dónde se ocurra esa falta de desarrollo, pues nosotros vamos a utilizar el término de coloboma y si ocurre a nivel de los párpados, pudiéramos tener un problema de coloboma palpebral, como sería en el caso de la diapositiva de la imagen superior, en donde tenemos una exposición del globo ocular por un desarrollo insuficiente de lo que es el párpado superior, en donde hay ausencia de la lámina anterior y posterior y que se presenta ese coloboma. Si ese coloboma expone mucho a la superficie del globo ocular, este paciente pues debe ser tratado lo más rápidamente posible, con injertos para reconstruir ese párpado, reconstruyendo tanto la lámina anterior como la lámina posterior. Hay colobomas palpebrales que se pueden presentar parcial u ocasionalmente totales y que pueden comprometer ya sea el párpado superior o el párpado inferior. Vamos a tener también en un momento dado colobomas de lo que es la porción intraocular y a veces ahí se pueden presentar colobomas del tracto uveal que a veces pueden comprometer el iris, el cuerpo ciliar, la coroides. En ocasiones podemos tener colobomas del nervio óptico. En ocasiones puede haber también colobomas del cristalino cuando no se forma el cristalino. En ocasiones ausencia de la papila o la cabeza del nervio óptico, que sería un coloboma del nervio óptico. Puede haber un coloboma que comprometa todo el tracto uveal y que comprometa tanto iris, cuerpo ciliar y coroides. En ocasiones se puede afectar, en ocasiones la parte posterior del tracto uveal y la retina, originando un coloboma corioretiniano. En la imagen de en medio tenemos un coloboma de iris y ese coloboma de iris, si nosotros hacemos una exploración más profunda, que utilicemos la lámpara de hendidura y utilicemos ya sea el lente de 3 espejos o el oftalmoscopio en sus diferentes variedades, pudiéramos tener un coloboma de cuerpo ciliar o un coloboma también de coroides. En la parte inferior tenemos un coloboma de lo que viene siendo coroides y retina.
en donde se va a traslucir lo que es el tejido del esclero. Entonces son padecimientos congénitos que fácilmente los podemos diagnosticar haciendo una buena exploración y una buena observación del paciente. A nivel de párpados también se pueden presentar otras anomalías congénitas. Hay una anomalía que se conoce como criptoftalmos. Ese término hace referencia a una cripta. En el caso de la cripta, pues es un pedazo de tierra que cubre un hoyo. Y que en el caso del criptoftalmos, pues son párpados que no se desarrollaron y que están cubriendo lo que viene siendo el globo ocular o restos de esa formación del globo ocular que pudiera en ocasiones presentarse un anoftalmos o un microftalmos. El anoftalmos es cuando no hay desarrollo del globo ocular, o el microftalmos es cuando hay un globo ocular de diámetro anteroposterior muy pequeño. Entonces, este criptoftalmos es muy frecuente en un síndrome de Fraser. Este síndrome de Fraser se caracteriza porque casi entre el 75 y el 85% de esos pacientes va a desarrollar un criptoftalmos, en donde ustedes no van a ver el desarrollo del globo ocular y van a estar ocluidos o tapados los globos oculares. Es un síndrome congénito extremadamente raro y que puede afectar a otros aparatos y sistemas del cuerpo humano y que a veces hace en la mayor parte de las veces que sea imposible la vida de estos pacientes. Entonces va a haber un desarrollo insuficiente de los párpados, los ojos si están desarrollados o pobremente desarrollados van a estar completamente ocluidos. Va a haber lo que viene siendo la unión de diferentes dedos de las manos que se conoce como sindactilia y vamos a tener alteraciones genitales, alteraciones a nivel del tejido urinario y también alteraciones a nivel de lo que viene siendo la faringe, la orofaringe. En ocasiones pudiera también asociarse a unos síndromes que se conocen como síndromes de las hendiduras craneofaciales, en donde a veces lo más frecuente es que estos pacientes tengan un labio leporino y en ocasiones también un paladar hendido. Son pacientes que prácticamente nosotros los vemos en los reportes de la literatura. Se reporta a nivel mundial y en dado caso si los veríamos en frente de nosotros, nos impactaría de manera muy importante porque van a llamar poderosamente la atención. Anomalías también congénitas que se pueden presentar a nivel de la esfera ocular viene siendo el anoftalmos y viene siendo el microftalmos. El anoftalmos o anoftalmia es un término que utilizamos en oftalmología para designar la ausencia completa de uno o ambos ojos. Se puede presentar de manera unilateral o de manera bilateral, asociado a lo que viene siendo el pobre desarrollo de los párpados. Vamos a tener párpados que los vamos a encasillar con el término de blefarofimosis. Son párpados que se van a desarrollar muy poco y van a ser párpados que van a tener una hendidura y una apertura palpebral muy pequeña. En estas anoftalmias o anoftalmos se han hecho estudios histopatológicos con donde se ha visto que si hay el desarrollo a veces del esbozo del globo ocular, o sea, no hay ausencia completa. Pero como estos estudios son a nivel de microscopio, es la única manera probablemente de descubrirlo. Esto por lo regular se puede presentar de manera congénita o en ocasiones se puede presentar de manera adquirida. A veces se presenta de manera adquirida
cuando hay el desarrollo de algún tumor intraocular, donde el globo ocular en ocasiones se tiene que nuclear, o en algún traumatismo en que se llega a destruir todo el globo ocular, se debe hacer una enucleación y en ese caso tendríamos un anoftalmos adquirido. Pero en este caso primordialmente sería un anoftalmos congénito. Entonces este tipo de anoftalmos, la manera de tratarlos o de corregirlos es de colocar una prótesis ocular en el paciente, en donde se puede colocar nada más en el ojo que presenta el anoftalmos, o si se presenta de manera bilateral, sería poner prótesis oculares en ambos lados, en donde vamos a tratar de poner un sustituto del globo ocular y que sería una prótesis. En ocasiones, cuando esas órbitas o esos párpados tienen poco desarrollo, en ocasiones se utilizan injertos para aumentar la cavidad anoftálmica y de esta manera poner unas prótesis oculares para que el paciente no llame mucho la atención. Estos anoftalmos en ocasiones los podemos verificar tomando en ocasiones una tomografía computada de órbitas, en donde se puede tomar en cortes axiales, coronales o a veces sagittales, en donde se puede observar cuando tenemos un anoftalmos unilateral, puede notarse la ausencia del globo ocular y compararse con el lado contralateral. Otra patología congénita que también se utiliza, que vemos de manera ocasional, es el, el microoftalmos. El microoftalmos es el desarrollo insuficiente del globo ocular, en donde el diámetro anteroposterior del globo ocular está por debajo de los 21 o 20 milímetros, que es el tamaño normal del diámetro anteroposterior cuando nace el paciente. Y a medida que el paciente se va desarrollando y el globo ocular y los anexos se van desarrollando, ese globo ocular va aumentando de diámetro hasta llegar al diámetro normal, que viene siendo en el diámetro anteroposterior de 25 milímetros. Entonces, cuando tenemos medidas por debajo de 20 milímetros, vamos a tener un microoftalmos, en que en un momento dado pues nos va a poner en evidencia que vamos a tener un ojo pequeñito y a veces se puede asociar también a un desarrollo insuficiente de los párpados. Ese microoftalmos, la manera también de manejarlo es colocar una prótesis ocular y que nos puede dar un volumen muy parecido al del ojo contralateral. O esos microoftalmos también se pueden presentar de manera bilateral y en esos casos cuando se presentan de manera bilateral se tiene que rehabilitar a estos. La mayor parte de los microoftalmos también se van a asociar a defectos que pueden lesionar buena parte de las membranas envolventes y que hace que un paciente tenga una pobre agudeza visual. Bueno, con esto terminaríamos lo que viene siendo el desarrollo embriológico de los párpados. Aquí nada más les muestro diferentes aparatos que utilizamos en la esfera oftalmológica. Ya había yo mencionado el término de foróptor. El foróptor es un aparato en donde vamos a tener sobre todo lentes positivos, lentes negativos esféricos, vamos a tener lentes positivos y lentes negativos cilíndricos. Y aquí en este foróptor vamos a hacer lo que viene siendo la refracción o sacar la graduación de un paciente cuando no tiene la agudeza visual normal. Son foróptor manuales en donde ustedes van a ir
sobre todo cambiando la graduación de un paciente y que van a tener diferentes graduaciones que van a ser positivas y negativas esféricas y van a ser graduaciones positivas y negativas cilíndricas con un eje en determinada posición. Y vamos a tener también actualmente los forópteros digitales, en donde nosotros ya no necesitamos estar moviendo, sino con un control remoto a una distancia determinada, nosotros podemos sacar la graduación que este paciente ocupa. Esta graduación la podemos sacar con un autorrefractómetro que nos va a sacar la grabación, o a veces lo podemos hacer por medio de un procedimiento que se llama retinoscopia. Al paciente lo tenemos que tener en lo que viene siendo la unidad oftalmológica, y en esa unidad oftalmológica también pudiera estar colocado un proyector que nos va a mostrar las diferentes imágenes y que el paciente, cuando es hemétrope, debe tener una agudeza visual normal. Y aquí tenemos el esquema de los diferentes letras, o pueden ser diferentes esquemas que nosotros le podemos poner al paciente, sobre todo cuando es analfabeto. Si no es analfabeto, pues vamos a poner las letras normales y de esta manera nosotros pudiéramos sacar la graduación de un paciente. Esa graduación el paciente pudiera utilizar ya sea lentes de armazón o en ocasiones lentes de... Vamos a entrar a otro tema de lo que viene siendo la oftalmología conclínica. Vamos a empezar con lo que es las órbitas. Las órbitas van a ser dos cavidades óseas que van a estar situados simétricamente en el macizo craneofacial. O sea, estas órbitas van a estar formadas por huesos del cráneo y lo que viene siendo huesos de la cara. Van a estar colocados a un lado de lo que es la nariz. Van a contener a los globos oculares y a lo que es los anexos. Va a tener una forma de pera, o también se dice que tiene una forma de pirámide cuadrangular en la parte más anterior, y que a medida que la órbita se dirige hacia la parte más posterior o el vértice, esta órbita se hace triangular. Esta órbita va a tener una base en la parte anterior y que va a estar formada por los rebordes orbitarios, que van a estar formadas por los diferentes huesos que están en la parte anterior, y va a tener un vértice en la parte más posterior, en donde la órbita se va sobre todo haciendo más pequeña. Entonces esta órbita va a estar colocada simétricamente y va a estar separada de los párpados por una estructura que se conoce como septum o tabique orbitario. Los párpados van a tener diferentes estructuras. Son 7 estructuras que forman los párpados. Y aquí tenemos una fotografía en la parte inferior, en donde con OS sería el septum o tabique orbitario, que va a ser una estructura fibroligamentosa que forma los párpados y que va a separar a lo que viene siendo los párpados de la órbita propiamente dicha. Entonces, cuando ya nosotros estamos a nivel de la órbita, quiere decir que estamos en terrenos por detrás de lo que viene siendo el septum o tabique orbitario, y que a veces una referencia muy importante de ese septum o tabique orbitario es que va a estar adyacente a lo que viene siendo la grasa orbitaria de la órbita. Esa grasa orbitaria de la órbita, cuando las personas pasan de los 45, 50, 70 años, se va a presentar esa protrusión de la grasa orbitaria. Y esa protrusión de la grasa orbitaria se debe a la debilidad y a pérdida del soporte
de lo que es el septum o tabique orbitario, que separa a la órbita de lo que viene siendo los párpados. Son referencias anatómicas que nosotros debemos tener en mente cuando hacemos alguna cirugía palpebral o queremos hacer alguna cirugía orbitaria, y en donde el terreno de entrada en la mayor parte de las veces es entrando por lo que viene siendo los párpados, desde la parte más interior hasta la parte más posterior. Estas órbitas van a estar formadas por 7 huesos. Estos huesos, los que van a ser propiamente del cráneo, van a ser el esfenoides, el etmoides y el frontal. Se dice que la piedra angular de la órbita viene siendo el hueso esfenoide. La pared más delgada de la órbita va a estar formada por el hueso etmoides. Este hueso etmoides va a tener una delgadez en donde vamos a tener la lámina papirácea. Y esa lámina papirácea va a estar a nivel de la pared medial de la órbita, y que va a estar inmediatamente a nivel, o que va a colindar con lo que vienen siendo las celdillas etmoidales. El hueso frontal pues va a formar lo que viene siendo el techo de la órbita. Los huesos faciales que forman la órbita sería el cigomático o el malar, que tiene aquí una forma primordialmente de forma como café, un poco blanca. Ese sería el hueso malar o hueso cigomático, y que es el hueso más resistente de la órbita. Vamos a tener el hueso maxilar. El hueso maxilar primordialmente superior. Ese hueso maxilar superior pues va a formar lo que viene siendo parte de la pared medial y lo que viene siendo el piso de la órbita. Va a estar formado también por el hueso ungis o el hueso lagrimal, que va a estar en la pared medial y que va a tener una pequeña depresión en donde se va a alojar lo que es el saco lagrimal. Y el hueso más pequeño de la órbita sería el palatino, que en la imagen va a tener una coloración verde. Entonces estos serían lo que viene siendo los 7 huesos de la órbita. El hueso esfenoides pues va a tener lo que viene siendo una parte más amplia y una parte más pequeña que inmediatamente vamos a mencionar. Entonces, estos serían los 7 huesos que van a formar la órbita, y que en la imagen de la parte inferior se puede ver estos huesos. Estos huesos van a estar unidos por diferentes eh, por uniones que se llaman sobre todo suturas. Estas uniones van a unir los diferentes huesos, y dependiendo de qué huesos unan a estos huesos vamos a tener, por ejemplo, la sutura frontoetmoidal va a ser la unión del hueso frontal con el hueso esfenoides. Y así sería. Por ejemplo, vamos a tener la sutura maxilomalar, que viene siendo la sutura que une al hueso maxilar superior con el hueso malar. Pero a veces esas suturas, la mayor parte de las veces no se menciona en los libros de anatomía oftalmológica, solamente ya en libros más especializados. La órbita, su función primordial sería, en primer lugar, el alojamiento de lo que es los globos oculares y los anexos. Y la protección también del globo ocular y también una buena parte de los anexos. Estos globos oculares pues van a estar sostenidos a nivel de la órbita por los músculos extraoculares.
que la mayor parte de estos músculos se originan a nivel del vértice de la órbita. El único músculo que no se origina ahí, pues sería el oblicuo inferior, y también estaría sostenido a nivel de lo que viene siendo la órbita por lo que viene siendo la grasa orbitaria y las diferentes vainas que van a unir a los diferentes músculos de la órbita, como sería el ligamento suspensor del globo ocular, que se conoce como ligamento de Lobwood, o también como sería primordialmente la cápsula de Tenno, que está en la parte más profunda de lo que viene siendo la conjuntiva vulvar y la conjuntiva de fondos de saco. Aquí tendríamos cómo está el globo ocular en la parte más anterior, en donde vamos a tener el origen de los rectos mediales, tanto el recto medial como el recto lateral. Vamos a tener en la parte superior el oblicuo superior junto con su tendón reflejo, en donde este tendón reflejo se va a reflejar en el ángulo superinterno de la órbita. En la parte inferior se ve cómo están los diferentes elementos blandos están a nivel de la órbita, y que en ocasiones vamos a tener el globo ocular y los anexos oculares. Tendríamos lo que es los músculos extraoculares, en donde vamos a tener los 4 rectos, los 2 oblicuos y lo que viene siendo la grasa orbitaria, que va a tener un compartimiento intraconal y un compartimiento extraconal. Por lo regular, a la órbita se le va a estudiar un reborde, se le van a estudiar 4 ángulos y se le van a estudiar 4 paredes. A veces quizá lo más importante para ustedes sería primordialmente estudiar las 4 paredes. Esas 4 paredes, pues dependiendo en qué parte estén colocadas, vamos a tener la pared medial o la pared interna, la pared lateral o la pared externa, el techo o lo que sería la pared superior, y el piso que nosotros conocemos como la pared inferior. Por lo regular, el reborde es donde termina la órbita en la parte más anterior, y ese reborde pudiéramos nosotros mencionarlo como el reborde superior, el reborde medial, el reborde inferior y el reborde lateral. Entonces este reborde pues va a estar formado por los diferentes elementos óseos que nosotros en un momento dado estamos explorando. Reborde superior pues estaría formado primordialmente por exclusivamente el hueso frontal. El reborde lateral estaría formado por lo que viene siendo una parte del frontal y una parte del hueso ungis, o que diga del hueso maxilar. El reborde inferior estaría formado por lo que viene siendo el malar y lo que viene siendo el maxilar, y el reborde medial estaría formado por lo que viene siendo el hueso frontal, el hueso primordialmente etmoides y lo que vendría siendo el hueso ungis y el hueso maxilar superior. En el caso de los ángulos, sería primordialmente esos ángulos, que sería el ángulo superoexterno, donde vamos a tener alojada lo que es la glándula lagrimal principal, el ángulo superinterno, donde vamos a tener la tróclea, que es una saliente fibrosa, que es donde se refleja el músculo oblicuo superior, que viene de la parte posterior del globo ocular. En el ángulo inferointerno tendríamos lo que viene siendo la porción excretora del aparato lagrimal, y en el ángulo superexterno vamos a tener unos pequeños orificios que se conocen como los orificios cigomático facial y cigomático temporal,
que es donde van a pasar, yo digo el término de van, porque siempre que menciono el término de van, es vena, nervio y arteria. Entonces, por estos elementos van a pasar las estructuras, sería primordialmente los nervios sensitivo, cigomático facial y cigomático temporal. Y por aquí también pasarían las venas y pasarían las arterias, cigomático facial y cigomático temporal, que van a dar la irrigación a esa estructura. Entonces, vamos a mencionar cómo van a estar, para fines prácticos mencionaré nada más las 4 paredes de la órbita. Vamos a mencionar estas 4 paredes. Tendríamos en primer lugar el techo de la órbita, que nosotros también le llamamos de la pared superior. Va a estar formada primordialmente por lo que viene siendo el hueso frontal y el hueso esfenoides. Va a tener una forma triangular. Referencias anatómicas, va a tener la glándula lagrimal en el ángulo superinterno, va a tener en el ángulo en el ángulo superexterno la glándula lagrimal principal, en el ángulo superinterno lo que viene siendo la tróquea, que es donde se refleja el músculo oblicuo inferior. También aquí muchas veces en el ángulo superinterno podemos tener una especie de escotadura. Esa escotadura viene siendo una especie de, como si fuera una especie de declive de lo que viene siendo el reborde orbitario. Esa escotadura supraorbitaria es por donde pasan los nervios, primordialmente el frontal interno y el frontal externo, que va a darle sensibilidad a toda la región frontal y a lo que viene siendo el cuero cabelludo. Vamos a tener lo que viene siendo, ocasionalmente podemos tener un agujero supraorbitario, pero lo más habitual es que tengamos esa escotadura supraorbitaria. La relación de esta pared primordialmente sería con la fosa craneal anterior y con lo que viene siendo el seno frontal. Es una pared, una de las paredes más resistentes. Vamos a tener la pared lateral de la órbita. Esta pared lateral pues va a estar formada por lo que viene siendo el hueso cigomático malar y va a ser el ala mayor del esfenoides. Va a tener una forma cuadrada. Y aquí las referencias anatómicas muy importantes, vamos a tener un tubérculo de Winnan, que aquí en la imagen está como WT. Ese tubérculo de Winnan es una saliente ósea que sobresale sobre la pared lateral de la órbita, y en ese ligamento de Winnan se va a insertar lo que viene siendo el retinaculum lateral, que viene siendo primordialmente lo que es el tendón cantal externo, lo que viene siendo el ala lateral de la aponeurosis del elevador, los ligamentos Check, lo que viene siendo el ligamento del lóbulo. Eso serían estas estructuras que se van a insertar en ese tubérculo de Winnan. Ese tubérculo de Winnan a veces nosotros lo tenemos como referencia anatómica, porque cuando el borde palpebral se dirige hacia afuera originando un ectropión, o se dirige ese borde palpebral hacia adentro originando un entropión, nosotros debemos hacer una cirugía para reforzar ese tendón cantal externo, y a veces se debe poner la aguja muy cerca de ese tubérculo de Winnan para que se haga una inserción más anatómica a ese nivel. Referencias anatómicas de esta pared lateral va a ser los agujeros cigomático facial y cigomático temporal. Es probablemente la pared más resistente del globo ocular, pero es la pared que menos protege al globo ocular de algún accidente que sobre todo llegue por nuestra parte, la lateral.
relación va a ser con la fosa craneal media, con la fosa temporal y con la fosa primordialmente pterigo-palatina. Esta pared, pues sobre todo, va a jugar una parte muy importante en lo que viene siendo la formación de esta saliente ósea a nivel de la región malar. La otra pared, pues sería el piso de la órbita. Este piso de la órbita va a estar formada por lo que viene siendo el hueso malar o hueso cigomático y el hueso maxilar superior y palatino. O sea, van a ser tres huesos que van a formar esta pared. Entonces va a ser una pared triangular y va a ser la segunda pared más delgada de la órbita. Esa pared más delgada de la órbita pues va a estar a nivel primordialmente del hueso, lo que es maxilar superior. Referencias anatómicas es que va a tener un canal infraorbitario a nivel del hueso maxilar superior, que es por donde va a pasar el nervio infraorbitario. Y ese nervio infraorbitario va a salir a nivel de lo que se conoce como el agujero infraorbitario. Y ese agujero infraorbitario está más o menos abajo del reborde orbitario inferior, aproximadamente entre unos 7 y 10 milímetros hasta abajo. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un abordaje a nivel de párpados, queremos originar una analgesia y una anestesia a nivel del párpado inferior, pudiéramos hacer una anestesia troncular, bloqueando el nervio infraorbitario. Que a veces debemos palpar ese reborde y dirigirnos por lo regular entre 7 y 10 milímetros para localizar ese nervio infraorbitario a ese nivel. La relación sería primordialmente con lo que viene siendo el seno maxilar. Esta órbita se lesiona con algunos traumatismos que llegan a fracturar el piso de la órbita y que se conocen como fracturas por estallamiento o fracturas en blowout y que originan que el globo ocular caiga a nivel de lo que viene siendo o se dirija hacia el seno maxilar y se nos origine un enoftalmos o un ojo hundido. Y en ocasiones cuando tenemos ese tipo de fracturas, si nosotros queremos estudiar la motilidad por medio de las ducciones o las versiones, vamos a observar que hay un atrapamiento de las estructuras de la órbita en la parte inferior y que probablemente ese paciente tenga disminución de la motilidad en diferentes posiciones de la mirada. Ya para terminar, vamos a mencionar la pared medial de la órbita. Esta pared medial de la órbita pues va a estar formada por más huesos. Los huesos que forman esta pared sería el hueso esfenoides, que es el hueso angular de la órbita, el hueso etmoides, el hueso ungis o lagrimal, y lo que viene siendo el hueso maxilar superior. Esta pared tiene una forma cuadrangular y es la pared más delgada de la órbita. Y esa delgadez de la órbita se debe por la lámina papirácea, que va a estar colocada a nivel de lo que viene siendo el hueso etmoides. Esta pared pues mide menos de un grosor de 1 milímetro y se puede fracturar con mucha facilidad o procesos infecciosos pueden localizarse a nivel de los senos paranasales o primordialmente a nivel de las celdillas etmoidales, pueden destruir esa pared y el proceso infeccioso se puede extender hacia la órbita, originando una celulitis orbitaria. Es una pared que se puede lesionar muy fácilmente con algunos traumatismos orbitarios. Otra referencia también anatómica muy importante de esta pared es que va a tener unas salientes óseas, que aquí en abreviado se conoce como PLC
y ALC, que vienen siendo la cresta lagrimal anterior, que está formada por el hueso maxilar superior, y la cresta lagrimal posterior, que va a estar formada por el hueso unguis o hueso lagrimal. Y ahí va a tener una pequeña depresión donde se va a alojar el saco lagrimal, que forma la porción, que forma parte de la porción excretora del aparato lagrimal. Entonces, esa referencia a veces la tenemos que tener en evidencia cuando queremos hacer un abordaje para comunicar a la nariz con lo que viene siendo el saco lagrimal. Ese procedimiento se conoce como una dacriocisto-rinostomía externa, aunque también se puede hacer interna. Y aquí, donde tenemos esa cresta lagrimal anterior y posterior, sería en el número 104, donde vamos a tener esa pequeña depresión y tendríamos la cresta lagrimal anterior y la cresta lagrimal posterior. Muy cerca de lo que viene siendo el canto interno de lo que viene siendo los párpados, va a pasar una arteria muy importante, que viene siendo la arteria angular. Y esa arteria angular se continúa con lo que viene siendo la arteria facial. Sería otra referencia, sobre todo muy importante. Entonces, esto sería su relación primordialmente de esta pared medial, sería con lo que viene siendo las celdillas etmoidales, sería primordialmente también con lo que es el seno frontal y también con lo que vendría siendo el seno esfenoidal. Entonces, serían estas 4 paredes y que en un momento dado ya las hemos desglosado. Las dimensiones de la órbita pues va a tener un volumen de 30 centímetros. Va a tener un diámetro vertical de 31 milímetros. Los diámetros horizontales serían más o menos de esa medida. Longitud de la pared medial, que va desde el reborde orbitario medial hasta la parte, sobre todo, del vértice. Distancia de la parte posterior del ojo al agujero óptico, donde va la porción orbitaria del nervio óptico, sería primordialmente de 18 milímetros. A ese nivel, el nervio óptico tiene una forma de S. Esta forma de S es para que el nervio óptico no se traccione y que se pueda originar esa tracción, algunas alteraciones. Entonces, de esta manera, pues el globo ocular puede estar en las diferentes posiciones de la mirada y ese nervio óptico se puede desplazar de manera adecuada sin tener ninguna alteración. La órbita también pues va a tener diferentes aperturas o agujeros. Esas aperturas o agujeros, la mayor parte pues sería primordial, sería con el cerebro, aunque también sería con las diferentes fosas y con los senos que van a estar alrededor de la órbita. Principalmente a nivel de la pared medial, del piso y de lo que viene siendo el techo. Las aperturas o comunicaciones, las más importantes sería la hendidura esfenoidal. Esa hendidura esfenoidal se conoce como fisura orbitaria superior y es la que está en la parte superior y que está en lo que viene siendo primordialmente la unión de lo que viene siendo el ala mayor y el ala menor. Esa sería la hendidura esfenoidal. Vamos a tener lo que es el canal o el agujero óptico, por donde va a pasar el segundo paracraneal. Vamos a tener el agujero etmoidal anterior y etmoidal posterior, que va a estar a nivel de la sutura frontoetmoidal. Y por aquí va a pasar la arteria etmoidal anterior y la arteria etmoidal posterior, que van a dar irrigación muy importante
a lo que viene siendo la nariz, y que a veces estas arterias etmoidales anteriores y posteriores son muy importantes cuando tenemos epistaxis, y que esas epistaxis pueden ser recurrentes, y que a veces el taponamiento nasal muchas veces no basta. A veces tenemos que cauterizar esas arterias etmoidales, y eso se puede hacer ya sea por medio de la pared medial o por medio del abordaje endonasal. Vamos a tener el agujero meningial, que va a estar muy cerca de lo que viene siendo la hendidura esfenoidal. Vamos a tener la fisura orbitaria inferior, que va a estar a nivel de lo que viene siendo la parte inferior de la órbita, y que va a estar muy cerca de lo que viene siendo el canal infraorbitario, que va a emerger a nivel del agujero infraorbitario. A nivel de la parte lateral vamos a tener el agujero etmoidal anterior y posterior, y en la parte interna, en la parte más inferior, vamos a tener el conducto nasolagrimal, que va a ser la parte más externa de la porción excretora del aparato lagrimal. Entonces, estas serían primordialmente las principales comunicaciones que vamos a tener con lo que viene siendo la órbita, y que serían estos agujeros o estas aperturas, o en ocasiones también hendiduras, y que dependiendo del libro que nosotros estemos consultando, a veces podemos hallar el término de hendiduras, aperturas, fisuras. Entonces eso siempre lo debemos de tomar en cuenta. Bueno, con eso terminamos el día de ahora la clase. No sé si tengan alguna duda. Continuaremos el jueves con parte de lo que es anatomía de la órbita para terminar, y ya empezaríamos con lo que viene siendo exploración y patología de órbita.